estáis? Vamos a analizar ahora una situación bastante común también a la hora de estudiar los fenómenos de inducción electromagnética, y es esta que tenemos en este ejercicio. Nos dice que sobre un mismo núcleo cilíndrico de hierro, sobre un corazón de hierro, en este caso hierro dulce, de permeabilidad relativa a 1200 y 4 centímetros de radio, se montan, tal cual está indicado en el dibujo, dos solenoides. El solenoide representado con morado, que tiene 70 espiras, y a su derecha otro solenoide dibujado en rojo, que tiene 120 espiras. Bien, ¿por qué se produce en este dispositivo el fenómeno de inducción? ¿Por qué se induce y dónde se induce una fuerza electromotriz? Pues bien, si por el solenoide morado, por el solenoide que tiene 70 espiras, circula una corriente eléctrica que además depende del tiempo, la tenemos aquí escrita y representada como I1, ese solenoide se va a convertir se convierte automáticamente en el inductor del proceso de inducción electromagnética, porque si la intensidad que circula por dicho solenoide es variable, el campo magnético que genera también será variable, y como ese campo magnético es a su vez el que atraviesa el solenoide 2, el solenoide rojo, pues se va a producir una variación de flujo en este segundo y por lo tanto se va a inducir una FEM. Esa es un poco la historia, un poco la forma de entender este dispositivo. Vamos a ir paso por paso porque nos piden que determinemos la intensidad de corriente que se induce en el solenoide 2 y su sentido. Vamos primero a determinar qué ocurre en el solenoide inductor. Bien, como por este solenoide circula una intensidad de corriente, que es la que tenemos escrita aquí, una intensidad de corriente que además depende del tiempo, es variable, vamos a poder calcular el campo magnético que dicha corriente genera a partir de una expresión de este tipo que nos relaciona la permeabilidad magnética del medio con la intensidad, el número de espiras y la longitud de dicho solenoide. Ya sabéis que la permeabilidad del medio, al ser un núcleo de hierro dulce, debo de calcularla a partir del producto de la relativa, que es la que me dan por la del vacío. Simplemente sustituyo datos, 1200 por 4pi por 10 elevado a menos 7, que es la permeabilidad magnética del vacío, por 70, que es el número de espiras, y todo esto lo multiplicamos por 10 menos 40t, que es el valor de la intensidad que circula por dicho solenoide. Esta expresión o este producto lo dividimos por la longitud del solenoide expresado en metros, 0,03, y obtenemos un campo magnético variable de 35 menos 141 t Tesla. Ya sabíamos que este campo magnético iba a variar porque la intensidad que circulaba por el inductor era también variable. Tenemos, por lo tanto, ante nosotros el campo magnético inductor que va a generar la fuerza electromotriz en el solenoide 2. Bien, pasamos entonces a analizar qué ocurre en el solenoide 2. El solenoide 2, como es donde se va a inducir esa corriente eléctrica o esa fuerza electromotriz, debido a que ese solenoide está atravesado por el campo magnético creado por el solenoide 1, y ese campo magnético, como hemos visto, es variable, ese solenoide 2 se va a llamar, va a ser el inducido, y tendremos que calcular la fuerza electromotriz que atraviesa dicho inducido a través de del análisis de la variación del flujo que lo atraviesa. Bien, vamos por lo tanto a calcular el flujo que atraviesa el solenoide 2. En este caso, ya sabéis que al tratarse de un solenoide tengo que incluir el número de espiras en el producto. Ya sabéis que este coseno vale 1 porque el ángulo que forma el vector superficie, que lo tendremos aquí dibujado, con el vector B, que es ese que tenemos ahí, pues es de 0 grados, por lo tanto el coseno vale la unidad, simplemente tendremos que sustituir. En este caso, el número de espiras de este solenoide es 120, tendremos que multiplicarlo por el campo magnético que atraviesa el solenoide, que lo hemos calculado en el apartado anterior, y todo esto multiplicado por la superficie de cada una de las espiras. Pues bien, la superficie de cada una de las espiras del solenoide 2 viene dada por el producto pi r cuadrado, ya lo sabemos, por lo tanto simplemente 0,04 cuadrado por el valor de pi. Me dice que el radio de ese núcleo cilíndrico de hierro de 4 centímetros, por lo tanto será el radio de cada una de las espiras. Simplemente sustituyendo y operando de forma coherente, de forma correcta, obtengo 21 menos 85t Weber. Flujo magnético variable y por lo tanto flujo magnético en consonancia con la idea de la inducción de una fuerza electromotriz.
Para calcular esa fuerza electromotriz simplemente aplico la ley de Faraday, derivo esa expresión, que además puedo porque ya es una función matemática que depende del tiempo, y simplemente a la hora de derivar obtengo una fuerza electromotriz que yo voy a llamar fuerza electromotriz 2 de 85 voltios. Esa fuerza electromotriz va asociada a una intensidad de corriente que simplemente se obtiene dividiendo el valor de esa fuerza electromotriz obtenida entre la resistencia óhmica de dicho solenoide, que en este caso es 12 ohmios, por lo tanto 7,1 amperios. Bueno, y para terminar, analizamos cuál es el sentido de la corriente inducida en este solenoide 2. Lo que observamos es que el flujo magnético que lo atraviesa disminuye con el tiempo, es decir, disminuye el número de líneas que entran a ese inducido. Por lo tanto, para que la corriente creada se oponga a la disminución de líneas entrantes, deben de entrar más, es decir, más o menos así. Eso significa que la intensidad de corriente que circule por el inducido debe tener la misma dirección y sentido que la que tenía el inductor, es decir, esa que tenemos representada o que acabo de representar. Pues bien, este fenómeno se conoce con el nombre de inducción mutua, creo que ya habéis oído hablar de él, y es el fundamento de un dispositivo que se conoce con el nombre de transformador. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte a mi canal.